Hola, hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Acá estamos con la arquitecta y especialista en urbanismo Melanie Jara, quien es la directora del Diplomado en Ciudades Inteligentes, Smart Cities. ¿No, Melanie? Sí, correcto. Y bueno, pues dándote la bienvenida, Melanie, hoy a esta entrevista, pues quisiera que nos contaras un poco más acerca. La semana pasada tuve la oportunidad, contarles que tuve la oportunidad de estar en la Universidad de ICESI en el lanzamiento del programa de Diplomado de Ciudades Inteligentes. Y bueno, les surge a uno hoy con todos estos temas de la tecnología, de que pones un derecho de petición y te contestan al mes, otro tema. Entonces uno dice, bueno, al final, ¿son inteligentes las ciudades? ¿Quiénes son los que debemos ser inteligentes? ¿Cómo pertenecer a una ciudad que realmente responda a las necesidades que hoy tenemos? Yo creo que es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Y bueno, hoy tenemos aquí a Melanie, que nos va a estar hablando. Pues Melanie, háblanos primero un poco acerca de ti, tú quién eres. Pues ya nosotros nos conocemos hace tiempo, pero pues bueno, las personas que hoy nos están aquí escuchando no. Entonces cuéntanos quién es Melanie Jara. Claro que sí. Hola Felipe, buenos días. Buenos Eh, días. bueno, estamos en un entorno aquí muy especial. Hermoso, Queríamos pues maravilloso. compartir con ustedes este espacio tan lindo. Bueno, les cuento un poquito quién soy yo. Voy a mirar ahorita la cámara para poder Para relacionarme vincular con a... todos ustedes. Bueno, yo soy arquitecta y urbanista con doctorado en estos dos ámbitos. Me he dedicado desde que terminé mi carrera de arquitectura a estudiar la ciudad desde diferentes perspectivas. Viví en Francia durante 11 años, en donde tuve la oportunidad de hacer dos maestrías, una en planeación urbana en la Escuela de Arquitectura de O sea que usted París-Belleville. no ha parado de estudiar. Yo no he parado de estudiar, no he parado de estudiar y de trabajar. Justamente ahorita estoy terminando un diplomado en innovación e inteligencia artificial en la Universidad de ICESI, pero bueno, me adelanté. Entonces, bueno, durante todo este tiempo en Francia hice primero esta maestría en la Escuela de Arquitectura que les contaba de París-Belleville y después una maestría en políticas públicas. Entonces, bueno, me formé en este ámbito del diseño urbano, de la planeación urbana, pero también de las políticas públicas. Durante este tiempo que hacía mis estudios también trabajé en agencias de urbanismo, de arquitectura, en el ámbito público y privado. Y entre el 2010 y el 2014 realicé mi doctorado. Mi doctorado fue con la Universidad de Estrasburgo, también en Francia, y estuvo centrado en movilidad urbana. Entonces, bueno, durante todo el tiempo que he estudiado me he interesado en diferentes temas. Uno de ellos muy fuerte ha sido la movilidad urbana. Ok. Eh, y bueno, entré a la Universidad de ICESI a ser parte del profesorado de la universidad hace casi 2 años ya. Primero entré por la Facultad de Ciencias Humanas y Y después empecé a impartir terminaste en esta y parte después de terminé y diseño y después he arquitectura. terminado o he terminado, no, sigo pues en la universidad, pero ahorita eh, también estoy en la Facultad de Ingenierías de la Universidad de ICESI. Entonces en la Facultad de Humanidades empecé dando unos cursos sobre mis especialidades, que son las ciudades inteligentes, que ahora vamos a hablar de qué se trata ese tema. Eh, También he dado cursos en todo lo que tiene que ver con infraestructuras verdes y azules en las ciudades, cómo se implementa la tecnología en los territorios a partir de estas soluciones basadas en la naturaleza. Eh, También después en la Facultad de Ingenierías me llamaron a la facultad porque desde el Departamento de Diseño e Innovación eh, se veían pues como interpelados en incluir, perdón, en este departamento, más vale, en este programa de diseño e innovación, una ruta optativa en urbanismo. Ujú. Eh,
Y entonces, bueno, he diseñado esa ruta optativa en urbanismo y también después empezamos a pensar en la idea de un diplomado en ciudades inteligentes, que es un tema en el que vengo trabajando desde hace muchos años, porque hablando con la decana, Nora Villegas, con el director del departamento, Javier Aguirre, y también con el director de carrera, que es Felipe Duque, y también con el director de la Escuela de Diseño, que es Hugo Arboleda, pues pensamos que este concepto de las ciudades inteligentes, ¿sí?, desde una perspectiva holística como la que yo venía trabajando y como la que se viene trabajando en distintas ciudades del mundo hoy en día, era muy interesante para la universidad y para la región. Bueno, hablemos entonces un poco más a fondo. ¿Qué es esto de que las ciudades sean inteligentes? O sea, ¿puede una ciudad ser inteligente? ¿Puede un bus pensar? ¿Puede una estación de metro pensar? ¿Puede un edificio, una calle, una acera pensar? ¿Qué es esto de las ciudades inteligentes? Bueno, excelente pregunta, Felipe. Entonces, bueno, primero decir que la idea de ciudad inteligente, cuando pensamos en ciudades inteligentes, muchos pensamos solamente en la parte de las ciudades digitales, en la parte de la ciudad de la tecnología, la ciudad hiperconectada, con redes, con dispositivos. Entonces, bueno, vengo a decirles que claro que sí, eso es parte de lo que hace una ciudad inteligente. Pero una ciudad no es solamente inteligente por su tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y debe ser, digamos, implementada pensando primero que todo en la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Entonces, la idea de ciudad inteligente es un concepto de ciudad en donde confluyen distintas disciplinas, distintos actores sociales. Por ejemplo, el diplomado en ciudades inteligentes eh, tiene 5 módulos, como para entender un poco ese concepto de la ciudad inteligente. Entonces, uno de esos módulos es planificación urbana y co-creación. Entonces, cómo a partir de la planificación urbana y co-creando entre los diferentes actores de la ciudad podemos hacer que una ciudad sea más o menos inteligente. Antes de entrar allí, Sí. en los módulos, le quiero compartir a usted, Melanie, una duda existencial que tengo, porque vamos a ver, recientemente en noticias veía que, bueno, un programador liberó todo el código fuente que desarrolló durante años Elon Musk. Por lo tanto, en este momento, en el marco geopolítico internacional, están jugadas las cartas. O sea, Asia tiene unos desarrollos tecnológicos impresionantes y China va como un torpedo liderando un montón de innovaciones. Los Estados Unidos, ni hablar, es uno de los grandes gigantes tecnológicos. Europa y Rusia están ahí en medio en una geopolítica tensa hoy por el tema de Ucrania y etcétera. Y yo diría que América Latina está rezagada como en un punto intermedio, que yo le decía a usted que, pues, que nació y creció en Colombia y tuvo la oportunidad de vivir en Europa, que un poco usted es como la maga ahí en este fragmento de Cortázar, cuando Julio Cortázar narra y dice, bueno, acá estamos en este primer mundo donde todavía tenemos líderes de juntas de acciones comunales pues, que se enredan mandando un correo electrónico. Tenemos secretarios e incluso recientemente hasta alcaldes que uno dice no son nativos digitales, y por otro lado tenemos unos países del primer mundo que están arrasando en temas de desarrollo, que tienen un nivel de dominio de las plataformas. ChatGPT, definitivamente no creo que ChatGPT, aunque es la inteligencia artificial, pues finalmente vaya a beneficiar el desarrollo de nuestros países. Y usted mencionaba ahorita el tema de la sostenibilidad, y bueno, a América Latina le quedan el Amazonas, los ríos del mundo.
Entonces, ¿cómo cree usted que este diplomado o esta apuesta que ha hecho la Universidad ICESI, teniendo en cuenta que estamos en Cali, Colombia, Latinoamérica, la ciudad donde todavía la ruta del mío no llegó porque hubo una protesta en Univalle, o donde 2 o 3 concejales no llegaron a una sesión importante porque no había procesos de seguimiento y etcétera? ¿Cómo cree usted que este diplomado, esta apuesta de la universidad, puede llegar a llenar esos vacíos que tiene nuestra ciudad? Tenemos casi la mitad de nuestros jóvenes se quedan por fuera de las coberturas técnicas, tecnológicas y profesionales. ¿Cómo podemos llevarle un mensaje a esos jóvenes de decirles, miren, si usted adquiere estos conocimientos, estas herramientas, pues vamos a entrar a competir, y ya con eso podemos entrar ya a desmenuzar un poco más los módulos del diplomado? Claro que sí, claro que sí. Bueno, mencionaste pues muchas cuestiones. Voy a tratar de pensar un poco así como globalmente en todas ellas, pues para poder darte una respuesta o varias. Okay. Bueno, primero entonces veamos qué es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es un, digamos, ninguna ciudad es igual a otra. Ninguna ciudad es igual a otra. Empecemos por ahí. Entonces, una ciudad inteligente en Asia o en Europa, en el norte de Europa, ¿sí? O como estas ciudades pues catalogadas como las ciudades inteligentes en el mundo, las ciudades latinoamericanas no tienen que ser exactamente iguales para poder ser inteligentes. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, las ciudades latinoamericanas, con todas las problemáticas que tienen, ¿pueden llegar a ser inteligentes? Bueno, pues la respuesta es muy alentadora porque sí. Entonces hay que trabajar el tema de la ciudad inteligente desde el contexto geográfico, político, económico, social de cada país y de cada ciudad. Cada una va a su paso, a su ritmo, pero ¿cuál es la idea general? ¿Cuál es general y cuál es entonces por eso la ideología de este diplomado que estamos proponiendo? Que no hay manera de hacer ciudad inteligente si no se interrelacionan y están en sinergia diferentes disciplinas y diferentes actores de la ciudad. No hay manera que haya interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, que es uno de los elementos más importantes no solamente en nuestra ciudad latinoamericana, sino en el mundo. Pero digamos que aquí tenemos pues en las ciudades latinoamericanas problemáticas comunes, pero también unas grandes oportunidades justamente por eso de desarrollo y de transformación. Entonces, teniendo en cuenta esto, una ciudad inteligente debe pensar en su planificación urbana, Que son los módulos del diplomado. Planificación. Debe pensar en su movilidad, que es la movilidad, cómo nos movemos dentro de una ciudad, porque dependiendo de cómo nos desplacemos, asimismo vamos a estar mejor socialmente. Se piensa en el medio ambiente cuando hablamos de temas de movilidad, en la economía, o sea, la economía se mueve más o menos, también depende de cómo nos movamos nosotros dentro de las ciudades, entonces es un tema súper importante. Vamos a tener un módulo que tiene que ver con todo lo que es tecnologías emergentes y ciencia de datos, porque pensamos que la tecnología es una herramienta, son herramientas súper poderosas. Que es como cuando uno veía que el monito cogió y con un palo logró sacar la fruta, entonces, exacto, es una herramienta que te permite alimentarte, pero al final... Exacto, es una herramienta que pensamos que debe ser transversal a todas las disciplinas para ayudarnos justamente a mejorar, a tener mejor calidad de vida y mejor calidad también, mejor agilidad, más eficacia, más eficiencia en los procesos, pero sin dejar de ser nosotros los seres humanos justamente los beneficiarios y los que le damos a esas tecnologías también las herramientas para que ellos nos puedan ayudar, ¿sí? Entonces nosotros como seres humanos, ¿sí? Como el motor de la creación. Claro, porque es que ahí en eso que dices, queridos oyentes,
Hay algo que hoy en día le pasa mucho a los jóvenes y es que se sienten alienados por la tecnología. Sienten que la tecnología va a quitarles empleos, que les va a quitar oportunidades, pero al final todo lo contrario. O sea, la tecnología lo que va a hacer es permitirnos usar herramientas que nos van a ayudar a ser más competitivos, pero necesitamos conocer de ellas, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de todo este concepto de ciudad inteligente están los ciudadanos inteligentes. Entonces, ¿qué son los ciudadanos inteligentes? Por un lado, claro, que estemos alfabetizados digitalmente. ¿Cierto? Es muy importante conocer las nuevas tecnologías. Pero, por otro lado, entender que somos nosotros los que debemos generar las ideas, crear digamos, todos los proyectos que luego le vamos a presentar a esa inteligencia artificial o a esa tecnología emergente para que nos ayude a desarrollar etapas en esos procesos o en esos proyectos de una manera más eficiente, pero con el input que nosotros le hemos dado. No se trata de que la tecnología nos cree todo y haga todo por nosotros. Entonces, por eso decía que es la tecnología, pero en sinergia con las otras disciplinas. Entonces, ya había hablado de los 3 primeros módulos. Después tenemos un módulo importantísimo también, como todos los demás, que tiene que ver con gobernanza, con políticas públicas y con algo muy importante que son las estrategias público-privadas. Entonces, ¿qué es eso? Pues esas estrategias son las que permiten realmente que cuando diferentes actores sociales se unen en torno a un proyecto, pues ese proyecto pueda ser probablemente más fácilmente financiado y llevado a cabo. Que esas son las APPs, las y APPs. Que en el plan de desarrollo se habla de las alianzas público-comunitarias. Exacto, también. De hecho PPP, público-privado-persona. Público-privado-persona, porque claro, no solamente están las empresas o las... Que ojo que ahí en esto que estás diciendo también para las personas que dicen, no, es que allá toman decisiones y uno no lo tienen en cuenta. O sea, ya el plan de desarrollo y esta alianza lo que dicen es, venga, usted tiene conocimiento de cómo desarrollar propuestas de ciudad, métase mecanismos de participación, métase en grupos asociativos y proponga. ¿Es algo así? Es algo así, completamente. Entonces sí, esa figura PPP es de toda actualidad, digamos, se está implementando en distintos países del mundo, en todas estas ciudades que están catalogadas como las ciudades más inteligentes del mundo, como Singapur o Copenhague, ¿sí? En donde, y ahí volvemos al primer módulo que hablamos de co-creación, en donde las personas, nosotros, los ciudadanos, ¿sí?, que venimos de diferentes profesiones y disciplinas, debemos y podemos sentirnos como ciudadanos activos en las propuestas y en las opiniones que tengamos también acerca de nuestras ciudades o lo que nosotros sentimos que realmente se necesita, en pensar en la innovación desde la perspectiva de la necesidad real de la población y de las personas que habitan los territorios. Que son los datos, al final no podemos tomar decisiones sin datos. Exacto. Entonces finalmente, bueno, si entramos en el tema de las metodologías, que es súper interesante, entonces podemos decir que hay toda una parte de toma de datos que es cualitativa y hay otra que es cuantitativa. Entonces, por ejemplo, la parte cualitativa es cuando tú haces diagnósticos urbanos, ¿sí?, observación, haces mapeo emocional, haces entrevistas libres. Pero después entonces viene la parte cualitativa, en donde tú de pronto haces ya observación, pero orientada a datos, orientada a escalas numéricas, entrevistas guiadas en términos de respuestas de 1 a 5. Y bueno, con todas estas herramientas, ves, de la parte, digamos, que tiene que ver con lo cualitativo y después con lo cuantitativo, que es la tecnología, pues podemos realmente mapear en una ciudad a través, obviamente, de muchos datos, es decir, de muchas aproximaciones, de muchas entrevistas, de muchas observaciones a diferentes horas del día, del año, etcétera,
datos que ya son evidencia y que nos van a poder decir, tomar decisiones. que nos van a Que poder ojo permitir que tomar decisiones. Aquí viene y yo creo que se abre un espectro muy interesante y muy importante, por ejemplo, para las empresas, los empresarios. Por ejemplo, Una empresa que toma decisiones unilaterales sin contar con data, información, es una empresa que va ciega como así es. en un bosque nublado y quiere llegar al otro lado, pero no tiene las suficientes herramientas que le permitan tomar las decisiones adecuadas. Para llegar mejor, exacto. Entonces este diplomado incluye esa idea, evidentemente. Y tenemos un módulo que no he mencionado, que es súper interesante, que es sobre biotecnología. Entonces es biotecnología, bioremediación y soluciones basadas en la naturaleza para hacer que nuestros entornos urbano-territoriales sean cada vez más resilientes y que pensemos en cómo podemos hacer un desarrollo que sea sostenible desde el principio, desde la creación, desde el pensamiento. Cómo podemos hacer bioremediación. También, y en esto es muy fuerte ICESI, trabajamos todo el tema de las energías limpias. Entonces realmente, cuando empezamos a pensar en esta diplomatura de educación superior, hicimos un benchmarking, evidentemente, y vimos cuáles eran las tendencias en el mundo, ¿no? Y resulta que las tendencias en el mundo, cuando se habla de ciudades inteligentes, ya se habla desde esa perspectiva holística. ¿Qué hicimos nosotros en ICESI? Primero dijimos, bueno, la universidad tiene unas fortalezas, es muy fuerte todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes, ciencia de datos, inteligencia artificial, biotecnología, bioremediación, energías. Entonces, obviamente dijimos, eso es súper importante para que una ciudad sea más inteligente y lo vamos a integrar. Pero por otro lado, integramos temas que la universidad en los cuales está empezando a volverse fuerte, que son todo el tema de la planeación urbanística, de la gobernanza de datos, de las políticas. Entonces pudimos, digamos, armar un abanico muy interesante en el que los participantes del diplomado van a poder entender desde diferentes perspectivas la ciudad y cuál es el enfoque. Es un enfoque global, claro que sí, que tenemos en cuenta las tendencias mundiales, las tendencias en el mundo, ¿cierto? Pero centrándonos en las ciudades latinoamericanas, porque nos interesa poder entender esas problemáticas comunes y poder entender cómo volverlas potencialidades. Y cómo podemos pensar, además desde diferentes disciplinas, porque este diplomado es abierto a diferentes ámbitos profesionales. Entonces, cómo podemos pensar desde nuestras diferentes disciplinas el diseño, el derecho, ¿qué otras? La antropología, una persona que sea, exacto, que sea científico de datos, exacto. Los empresarios, las personas que trabajan en la alcaldía, en las alcaldías, en los sectores públicos, cómo podemos pensar desde diferentes ámbitos la ciudad, cómo podemos hacerla cada vez más humana, más sostenible, porque sostenibilidad inteligencia es sinónimo de sostenibilidad. Sí. Sin lo uno, pues realmente no hay lo otro. Y también bien interesante del diplomado es que cada uno de los módulos tiene una perspectiva histórica y un input tecnológico. No importa el tema que se aborde, porque también la historia es supremamente importante para entender desde cada ámbito pues los procesos que se han dado y en ese sentido pues poder tomar las mejores decisiones hoy. Para el futuro, sí, o sea, es hoy, para el futuro. Anclarnos bien en el pasado para tomar buenas decisiones para el futuro. Exacto. ¿Qué se lleva una persona que haga el diplomado? ¿No? Piensa en 4 o 5 palabras de cosas que se lleva a la persona.
Listo. Entró, pagó, salió. ¿Qué se llevan? Exactamente, bueno, un diplomado, como todos sabemos, es un diploma que dura 3 meses y medio, en este caso, dura 3 meses y medio y que te da una idea general de todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Entonces, vas a poder comprender qué es realmente una ciudad inteligente, vas a poder comprender, vas a poder decir, sí, las ciudades latinoamericanas pueden ser inteligentes, cuáles son las herramientas para poderlo lograr, vas a poder pensar desde tu profesión cómo poder influir en los equipos en los que trabajas para que de pronto los desarrollos en las empresas o en el sector en el que tú estés se empiecen a hacer desde esta perspectiva ya mucho más de avanzada, mucho más con una mirada mucho más amplia. Entonces es eso, es comprender, es explorar, es poder incidir en los desarrollos que se están haciendo actualmente en tus empresas. Ya definitivamente en 3 meses y medio no te vas a volver tampoco experto en los temas. Para esto tendrías que hacer una maestría en el tema, que es otra de las apuestas que tenemos en la universidad, ¿sí? Pero que todavía se está trabajando porque estamos ahorita en la etapa del diplomado. Pensamos que la verdad no solo lo pensamos, o sea, lo hemos podido comprobar. Es un tema de toda la actualidad y que interesa a muchísimas personas. Y hemos tenido, pues, hemos abierto de hecho un poco más, hemos ampliado la apertura un poco más para finales de octubre, para que todos los interesados e interesadas puedan acceder a esta primera cohorte y no tengan que esperar hasta la segunda. Bueno, Melanie, para muchos, yo creo que una debilidad o una falencia que para mí tiene el sector de la construcción, que es el sector, pues, uno de los sectores más de mayor ingreso cuando la construcción se enferma, la economía del país entera se enferma. Pero yo creo que la falta de especialistas en diferentes áreas en donde uno pueda tener gente que reparche bien andenes y sea el mejor reparchador de andenes, gente que construya buenos edificios y sean los mejores. China hacen edificios hoy en día en semanas, incluso en días. ¿De qué manera ustedes creen que esta diplomatura pues no va a ampliar lo que hoy en día en el mundo se habla del rat race o la carrera de la rata, y es como haz este curso para luego otro, luego otro, luego otro, y al final tienes un concepto muy general de las cosas, pero falta de pronto muchas veces esa experticia o esa especificidad que te hace realmente competitivo frente a otras personas? Sí, bueno, muy interesante lo que dices. Mira, la filosofía de la Universidad ICESI, que es una filosofía de verdad muy interesante, es que los profesionales de hoy en día no pueden ser solamente expertos en un tema. Es decir, la idea es que realmente podamos tener una perspectiva desde nuestras diferentes disciplinas pluridisciplinar. Entonces, por ejemplo, un arquitecto, interesantísimo que un arquitecto hoy en día y muy deseable pueda ser esa persona sensible, esa persona que puede crear el proyecto, que se lo sueña, que lo diseña, pero también esa persona que es súper fuerte en tecnología y que es capaz además de gestionar un proyecto, ¿ves? Entonces ese es como un ejemplo. En la carrera de música de la universidad, no solamente es el músico que compone y que desarrolla sus piezas, digamos, en su instrumento musical, sino que se vuelve también un productor musical. Y un analista de datos. Y un analista de datos. Al final entiendo que Bad Bunny hace poco se enojó porque la IA sacó una canción igual que como él la hacía, entonces decía, bueno, si estoy por fuera de los datos, pues también compete a mi industria. Eso, y un analista de datos. Okay. Entonces es esa riqueza. Entonces, claro, ¿qué van a poder realmente aprender o llevarse de ese diplomado? Pues justamente entender
que para poderse desempeñar profesionalmente y ser un profesional íntegro en cualquier ámbito en el que esté, tiene que tener esa mente abierta y tiene que tener esa visión pluridisciplinar. Tiene que ser una persona que se cultive en diferentes saberes, no solamente en lo que En estudió lo que y le ya. compete, No, esos que perfiles, eso creería yo que hoy es una debilidad de los arquitectos. O así sea, es. estamos graduando un montón de personas que pagaron un dinero para salir a que la sociedad se lo retribuya, pero pues no están las plazas abiertas porque Completamente. el mercado está saturado por... Sí, desafortunadamente pues hay baja empleabilidad en el sector de la arquitectura, o si hay empleabilidad pero muy mal paga muy bajo, porque los arquitectos entonces o son las grandes estrellas que pueden llegar a tener su empresa de arquitectura, su agencia de arquitectura, o se quedan realmente dibujando y haciendo dibujos arquitectónicos obras en las agencias o menores. obras muy menores o pequeñas. Entonces imagínense realmente un arquitecto que pudiera tener un abanico de posibilidades mucho más amplio y pudiera entrar a una empresa y decir, yo les puedo llevar el proyecto desde la ideación y el dibujo hasta la gestión de todo ese proyecto. Y yo creo que aquí de lo más relevante, por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura, es que muchos arquitectos algunas veces decíamos, bueno, los que hacen las grandes obras de infraestructura y de renovación urbana de la ciudad, pues no terminamos siendo los arquitectos, lo hacen abogados, lo hacen políticos, lo hacen grandes empresarios del sector de la construcción, de la venta de carne, del mercado, del supermercado. Pero al Así es. final poder entrar a manipular y manejar estos datos y proponer desde la tecnología, pues nos va a permitir ya no solamente construir las casas, sino también las grandes obras, ¿no? Los Así grandes es. bulevares, las grandes Así es, transformaciones. entonces sí, lo que se promueve es ya una sinergia entre las diferentes disciplinas y los actores de la ciudad. Por ejemplo, eh, ¿de qué me sirve a mí hacer un sistema BRT, por ejemplo, como el mío de Cali o el Transmilenio de Bogotá, o bueno, todos estos sistemas de buses, de sistemas de transporte público en una ciudad, si no tengo andenes para llegar, andenes seguros, andenes no solamente amplios, sino todo un tema que tiene que ver con la ciudad de cortas distancias, que es uno de los La temas que vamos, que conectividad. es la conectividad, que es las actividades mixtas, que es cómo hacer para que yo pueda llegar de la manera más segura de un lugar a otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber sinergias entre los que planifican, por ejemplo, ese sistema BRT, y los que planifican también el espacio público de las ciudades, ¿sí? En este caso de Cali, por ejemplo, sería Metro Cali, planeación municipal. Que por ejemplo ahí en esa conectividad y enlazando con algo que muchas veces hemos mencionado como una gran propuesta y una gran apuesta de ciudad, que desde la organización La Papaya hemos venido liderando junto con varias empresas líderes, es ¿qué disfrutamos más los caleños que el río y ese pedacito de bulevar que tenemos, que es una cosita así? Ahora, el bulevar del río Cali no se conecta con el parque lineal porque faltó justamente ese empalme de conectividad que hace que usted sepa que de la ermita a la Torre de Cali tiene cómo llegar para que usted, corredor, siga corriendo y llegue al parque lineal y no sea el parque de inmigrantes que van buscando oportunidades, sino el parque de los caleños que las construimos. Entonces, todo ese tipo de empalmes y de conectividades es lo que permite que varios profesionales sentados en torno al proyecto de ciudad podamos... Exactamente. Entonces, si no tenemos esa idea, pues, de que nuestra mente esté abierta, de que entendamos que necesitamos trabajar en equipos pluridisciplinares y transdisciplinares, en que entendamos que necesitamos trabajar en esos PPP, proyectos personas, público, privado. Hasta que no entendamos que tenemos que trabajar también en pensarnos la ciudad como un todo, pues no vamos a poder tener ciudades realmente inteligentes. Ahora, un tema muy importante
de este diplomado es que el profesorado es de muy alto nivel. Sí, sí vi que tienen personas de afuera, de Francia, de acá de Latinoamérica, pero que participan en Exactamente. organizaciones como el Banco Mundial, Así etcétera, es. ¿no? Entonces, los profesores que vamos a tener muchos tienen su doctorado, su maestría, pero además de eso están en el ámbito académico y en el ámbito del sector privado muchos y del sector público otros. Entonces tenemos un abanico muy interesante porque realmente los temas que van a tratar y que van a abordar en cada uno de los módulos son temas que realmente ellos han trabajado y en los cuales tienen experiencia. Entonces, bueno, después me imagino que les podemos dejar el link para que puedan ver mucho más en detalle el folleto y puedan ver cada uno de los Y profesores, ya, sí, sí. puedan ver cada uno de los profesores y obviamente si tienen preguntas, pues comunicarse con nosotros para cualquier duda o pregunta. Otro tema importante que yo creo que pasamos por ahí, pero no lo abordamos completamente cuando hablábamos de los ciudadanos inteligentes, ¿te acuerdas? Sí. Entonces estábamos diciendo que por un lado importantísimo lo de la alfabetización digital, ¿cierto? Pero por otro lado también necesitamos empatía, necesitamos Soft poder trabajar en skills, que son equipos, las todas habilidades esas soft blandas. skills. O sea, la inteligencia realmente es total. Es decir, no podemos ser inteligentes si solamente sabemos de ciencia de datos o tecnología, pero tenemos que saber cómo relacionarnos con los otros para obtener esos datos, para obtener esas respuestas. Y la empatía en términos de, a mí me gusta dar mucho este ejemplo, que ya lo hemos hablado tú y yo, que viene desde la antropología. Ese ejemplo es muy bonito, realmente yo creo que vale la pena que hablemos de eso. Y es cómo la antropóloga Margaret Mead puede intuir a partir de un hueso que se encontraron de nuestros ancestros, de los primeros hombres, ¿sí? Y que estaba roto, pero que se soldó. Entonces ella dice, este es el primer signo de inteligencia, teniendo en cuenta que para que este hueso se hubiera podido soldar, los que acompañaban a esa persona tuvieron que haber sido empáticos, tuvieron que haber esperado, no seguir caminando, porque en esa época éramos nómadas, porque si no nos comían las bestias, ¿cierto? Y entonces ese primer signo de amistad y de empatía, de colaborarle al otro para que se cure, podemos decir que es el primer signo de inteligencia. Entonces, eso es el ciudadano inteligente, el ciudadano alfabetizado digitalmente, pero el ciudadano que sabe trabajar en equipo, que entiende que su disciplina no es la única importante, sino que todas las otras disciplinas pueden entrar a hacer sinergia con la suya para dar muchas mejores respuestas a las necesidades de nuestras ciudades. Sí. ¿Sí? Y bueno, un ciudadano que esté también, que se sienta parte de la ciudad desde su ámbito profesional, cualquiera que sea, y que sepa que él puede intervenir, que el gobierno también sea consciente de que ya hay que hacer open data, ya hay que reconocer, Que abrir las puertas, hay ya que abrir quienes las toman las puertas. decisiones de la Exacto. ciudad no puede No ser las pueden tomar solas, no exclusivamente las pueden hacer la a dedo. administración, el Exacto. alcalde, el secretario. Bueno, Melanie, excelente. ¿Dónde los pueden encontrar? Y para terminar, definamos inteligencia y expliquémosle a nuestros oyentes cómo esta nueva inteligencia pues, nos va a permitir vivir en una mejor ciudad, nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto, entonces inteligencia, un concepto realmente que debe pensarse desde una perspectiva holística. Inteligencia desde el punto de vista de los datos, inteligencia desde el punto de vista de lo humano, de la vida y de las personas. Y en últimas, inteligencia como sinónimo de sostenibilidad. Perfecto, excelente. ¿Dónde pueden encontrar información, descargar el folleto, poder ver al grupo de profesores?
¿dónde se puede Bueno, les encontrar vamos eso? a dejar un link, En el enlace que el entonces enlace van a encontrar para que acá junto con ustedes este vayan, video. para que ustedes vayan directamente a ese enlace y ustedes puedan entender más a fondo de qué se trata, aunque ya yo creo que lo hemos hablado bastante, digamos, nos hemos adentrado en el tema, en esta conversación con ustedes y con Felipe, pero allí van a poder ver más en detalle cada profesor, cada profesora, y realmente el contenido de cada uno de los módulos, que son 5, y también el tiempo, la duración, qué otra cosa van a poder ver ahí. Van a poder también entender en qué van a salir fuertes, o sea, en qué van a ser fuertes, qué se llevan, cuáles son las competencias. ¿Cuáles son las competencias que se llevan? ¿En qué van a ser ustedes competentes después de ver este diplomado? También les podemos compartir, si estás de acuerdo, el enlace hacia la grabación del evento en Ciudades Inteligentes que tuvimos. Nosotros tuvimos un evento muy importante en temas de ciudades inteligentes en la Universidad ICESI hace como 2 o 3 semanas. Entonces en el enlace que ven allí pueden tener entonces la grabación y allí profundizar un poco más en el contenido. Entonces, pues redondeando un poco, las personas nos hacemos más inteligentes gracias al conocimiento. Acceder al conocimiento nos permite ampliar nuestro horizonte y de esa manera poder interactuar con otras personas y entender cómo se está construyendo una red global de datos y debemos acceder a ellos. Melanie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Este video es el tercero, nos tocó sí. Luchar contra y hacernos más inteligentes para poder lograr hacer este video, pero bueno, al final muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y pues ya saben, en este espacio siempre van a encontrar contenido sobre sostenibilidad, medio ambiente, ciudad, transformación. Entonces, bienvenida Melanie, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y aquí les dejamos toda la información y bueno, vamos a hacer de Cali una ciudad más inteligente. Vale, muchas gracias Felipe a ti por tu tiempo, por esta interlocución tan interesante, por todas esas preguntas de verdad como tan detonadoras que nos permitieron hacer esta conversación enriquecedora, y a todos ustedes que nos están escuchando y que yo creo que van a poder llevarse ya como una idea mucho más amplia de qué son las ciudades inteligentes. Bueno, excelente. Entonces con esto cerramos y muchas gracias Melanie. ¿Vamos a cambiar el mundo? Chao, chao. Claro que sí. Bueno, chao, chao. Chao, chao.